¿Qué pasa, chavales? Últimamente he estado recibiendo comentarios en los vídeos que he estado subiendo relacionados con mejorar el aim. Así que lo que me habéis pedido mucho es que os traiga mapas que sean para mejorar el aim, ya que seguramente muchos de vosotros no queráis pagar, por ejemplo, por Kovacs, que es un programa que es para mejorar el aim, pero que es de pago. Hubo otros programas que son externos a Fortnite que son de pago. Así que lo que voy a hacer hoy es un recuperatorio de mapas que os van a salir bastante bien. Y obviamente voy a dejar los créditos de las personas que lo han creado, porque esto no es mío, obviamente. Por ejemplo, uno de los mapas que os voy a mostrar es de Raider. Y el código del mapa lo voy a dejar por aquí para que luego lo copiéis, y aparte de eso lo vais a tener en la descripción del vídeo. Así que dicho todo esto, se agradecería muchísimo que le deis apoyo a este vídeo, y en el caso de que queráis que traiga otro tipo de mapas, dejadmelo en los comentarios. Y ya sabéis que se agradece muchísimo si usáis mi código parcero en la tienda, se agradece muchísimo si lo usáis. Así que no me enrollo más, y también recordaos que esto lo tenéis que hacer diariamente, ya que obviamente lo de mejorar el aim no es solo una vez cada X tiempo, tenéis que hacerlo siempre antes de empezar a jugar, para que así vosotros mismos luego creéis una rutina o un hábito que es lo que luego os hará mejorar. Así que empecemos con el vídeo. El primer mapa que vamos a ver hoy será este de aquí, que es creado por Raider, obviamente todos los créditos para él. Os voy a dejar por aquí arriba bien marcado el código para que luego lo tengáis más fácil, y en la descripción del vídeo lo vais a tener también. Y ahora vamos a entrar para que veáis cómo es. Y algo que es algo evidente, pero que mucha gente no lo sabe, que si queréis mejorar el aim, lo que tenéis que tener en cuenta es no iros cambiando cada 2x3 vuestra sensibilidad dentro del juego. Tenéis que ir a acostumbraros a una, os ponéis una con la que os sintáis a gusto, y ya luego de eso empezáis vosotros a ir mejorando con esa sensibilidad que os habéis puesto. Así que lo primero de todo sería no cambiarse la sensibilidad cada 2x3. Ahora mismo estamos dentro del mapa, me dan esta pipa, vamos a elegir la que queramos. Vamos a elegir esta de aquí. Sinceramente todos estos mapas os van a venir bastante bien, ya luego vosotros vais viendo poco a poco cuál es en el que queréis mejorar. En mi caso va a ser este de aquí, y este va relacionado con la escopeta. Como veis, aparte de eso, el mapa tiene las últimas armas que ha metido el juego, que viene bastante bien, ya que de nada te sirve estar usando una Spaz cuando ya no está dentro del juego. Así que lo primero de todo sería darle a este objetivo. Luego cuando le deis a este objetivo va a salir en otro sitio, así que esto es más que nada para mejorar el tiempo de reacción. Como veis, este mapa viene bastante bien, más que nada para el tema de los reflejos con la escopeta. Y el siguiente que vamos a probar va a ser este de aquí. Con este tipo de mapas en los que os salgan bastantes objetivos, os recomiendo bastante de que os centréis más en darle a la cabeza, ya que ese es el punto en donde más daño vais a sacar, obviamente. Así que os recomiendo bastante de que antes de nada de empezar a darle escopetazo así, sin ver el objetivo, que os paréis un poco, intentéis fijaros dónde vais a disparar, para así luego hacer el máximo daño posible. Al principio esto va a costar, obviamente, pero bueno, ya luego se va a hacer mucho más fácil, y luego vais a tener mucho mejor precisión y vais a dar mucho más headshot que antes, seguramente. Y el último que voy a usar, que ya os he dicho de que luego vosotros podéis ir investigando uno por uno y ya veis en cuál queréis mejorar más. Voy a darle al tracking, que es algo que sinceramente viene bastante bien. Y como veis, ya os he dicho de que tenéis las armas actualizadas, que son las últimas que ha sacado el juego, y con las que debéis mejorar sí o sí. Así que esto sería para practicar el tracking, que ahora mismo la verdad que este mapa ayuda bastante. Esto al principio seguramente os costará, pero ya luego le vais a coger el truco. Así que no desesperéis y tenéis que ser constantes en esto. Ahora vamos a ver el siguiente mapa, que también va a venir bastante bien. El mapa que vamos a ver ahora es uno relacionado con el tema de dar solo headshots de la cabeza, en donde solo podéis matar al oponente dándole a la cabeza, o sea, dándole un 200 entre comillas, que va a venir bastante bien para centraros en el punto más fuerte, que es la cabeza, donde más daño sacáis. Así que vamos a echarle un ojo. En este mapa obviamente solo no lo podéis jugar. Este mapa, en el caso de que no tengáis gente, os venís aquí,
donde reaparecéis y le dais al matchmaking, que es para que se una más gente. Aquí os van a dar unas PAS, que obviamente la única arma que hay en el juego ahora mismo es las PAS, la que te dan 200 en la cabeza, así que por eso os dan unas PAS, así que por eso no os preocupéis. Y que así os fijéis más en dónde vais a dar el tiro. Aparte de eso, este mapa viene bastante bien para practicar el tema del box fight. Y el tema del Peace Control también. Así que ya sabéis, este mapa viene bastante bien para dar solo 200 o bueno, dar el máximo daño posible en la cabeza. En el tema también ayuda al Peace Control y el tema del boss fight. Así que ya sabéis. Ahora vamos a ver el siguiente mapa, que también creo yo que va a venir bastante bien. El tercer mapa que vamos a ver ahora es este, Skybox Aim Trainer, que va a venir bastante bien. Tiene un montón de modalidades, al igual que el primer mapa que vimos. Vais a tener también el código también aquí en la pantalla para que lo veáis y en la descripción. Así que vamos a darle. Lo primero que tenéis que hacer en este mapa será coger un arma. Obviamente cogéis los que están ahora mismo en el juego. Voy a coger solo esta arma, a ver, porque la otra no la encuentro. Voy a coger solo esta. Y aquí, como ya os he dicho, aquí podéis escoger el que queráis y así empezáis a practicar el mapa en el que tengáis que mejorar. Como por ejemplo, ahora mismo con esta arma, el que viene mejor sería este de aquí, que es uno donde tienes los objetivos a todo tu alrededor. Voy a darle a free play. Y ahora el mapa sería algo así, aunque este creo yo que tiene más que ver con la escopeta, pero bueno, también nos sirve. Lo que hacéis con estos mapas es crear memoria muscular y ya os he dicho de que esto os conviene más practicarlo unos 10-15 minutos antes de empezar a jugar, antes que empezar a jugar sin haber practicado. Porque luego esto obviamente se nota. Y para salir lo único que tenéis que hacer será bailar y os sacará del mapa en el que estáis. Ahora mismo vamos a darle a back to hub y vamos a elegir otro que sea de distancias lejanas, como por ejemplo este de aquí, 360 target switch. Este también os van a salir zombies, así que vais a tener que intentar darles. Hombre, si podéis apuntar o no apuntar, esto ya depende de vosotros. Lo que podéis hacer será apuntar y quitarlo rápido y seguir con los demás. Y como ya os he dicho antes, tenéis que fijaros más en intentar darle en la cabeza, porque eso luego será normal que empecéis a fijaros solo en la cabeza del oponente, que es donde más daño le vais a sacar. Una vez que finalice el tiempo, le dais a Back to Hub y ya podéis elegir otro mapa que os guste y que queráis practicar. En esta sección de aquí os van a salir estos de aquí, que vienen bastante bien para el tema de la reacción, tanto con la escopeta como con otra arma, que luego estas cosas luego en boss fight por ejemplo se notan. Y aquí para hacer los flicks. Ya por último tenéis uno que es para el Peace Control, que también tenéis que practicarlo obviamente. Y en este mapa viene de todo, tanto para boss fight, tanto para Peace Control, para aim. Es como un todo en uno, os recomiendo bastante este mapa y que lo practiquéis bastante. Y el último mapa que os quería recomendar sería uno que es 1 vs 1 aim duel, que sería contra otra persona, que es algo también que os aconsejo bastante, practicar contra gente que sea mejor que vosotros, porque de nada os sirve estar practicando con vosotros solos o practicar con gente con la que sepáis que sois mucho más buenos que ellos. Así que el último mapa que vamos a ver será uno que sea de matchmaking contra gente aleatoria que quieran también mejorar el aim como vosotros. El último mapa sería este de aquí, Raider 1 vs 1 Aim Trainer. Le vamos a dar a iniciar. Aquí os vais a tener que elegir cuánta vida queréis. Lo default sería 4000 o 6000. Aquí elegís en qué queréis practicar el 1 vs 1. Y para jugar al matchmaking con otra persona sería dándole a este de aquí, encuentro un nuevo oponente. Y aquí nos metería con alguien aleatorio.
Esto en el caso de que no tengáis a nadie en cualquier ocasión, pues ya tenéis el matchmaking para jugar con otra persona y así poder practicar. Que como ya os he dicho, viene bastante bien practicar con gente que no conozcáis, que a lo mejor sea mucho más bueno que vosotros, que es ahí donde vais a mejorar mucho más. Así que dicho todo esto, espero que os haya servido el vídeo, que lo pongáis en práctica y de que en el caso de que tengáis algún amigo que también quiera practicar el aim, le paséis el vídeo. Se agradece muchísimo si os suscribís y que me dejéis en los comentarios qué otro tipo de vídeos queréis que suba para estar pendiente. Así que gracias por pasaros y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima, chavales. Adiós. Hello? Hello, do you hear me? Hello? Hey. I would say full done. Okay. And close range, still okay. With a striker. Or... Okay, MP. MP and striker. Okay. Sí, yo también me puedo mover bastante. Mira cómo se mueve, ¿no? Vale, vamos a ver quién habrá. What? ¿Se me ha hecho un Hey, juego? Ok,